No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Como siempre, comenzamos con los titulares. Los rusos dicen que desde Turquía, los ingleses que desde el mar. Tiroteos en la frontera cerca de Eilat. Doctor honoris causa español para Netanyahu. Siria pretende integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estos, como les decimos, son los titulares de nuestras noticias, unas noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien. Y luego comentaremos tus noticias culturales. Espero que sí, porque son muy interesantes. Bueno, siempre lo son. Comenzamos. El canal ruso de televisión en inglés Russia Today informó que aviones del ejército israelí utilizaron una base militar en Turquía para lanzar un ataque contra una fábrica de armas el 5 de julio pasado cerca del puerto de Latakia, en el norte de Siria. El primer ministro Benjamin Netanyahu evitó referirse directamente al asunto y apuntó que la política de Israel es impedir la transferencia de armas peligrosas a Hezbollah y a otras organizaciones terroristas. Por el contrario, el periódico londinense Sunday Times afirmó que el ataque fue llevado a cabo por submarinos de clase Dolphin mediante un misil disparado desde el mar Mediterráneo, siendo su objetivo un cargamento de 50 misiles rusos antibuque Yahot. Mientras que los medios oficiales de Siria no se han referido al asunto, el canal de televisión iraní en lengua árabe Al-Alam informó que altos oficiales sirios negaron que la explosión en la base de la Armada siria hubiera sido producida por un ataque israelí. Bueno, ya lo comentábamos, recuerdas la semana pasada, que este ataque iba a traer cola, porque como Israel dijo que no había sido, pues todo el mundo buscaría la forma de implicar a Israel. Y esto ya es el zoom de lo gracioso. O sea, los rusos dicen que ha sido desde aviones con base que salieron de Turquía y otros que son submarinos y saben hasta el tipo de submarino que son. Nadie ha visto nada. Y es más, yo ya estoy pensando que igual alguien puso una foto y no ha pasado esto, porque es tan misterioso y enigmático todo lo que está sucediendo. Es verdad que un portavoz, no sé de qué medio americano, dijo que esto había sido responsabilidad de Israel, pero Israel lo sigue negando. Y yo creo que a menos que Israel haya desarrollado una nueva arma militar, que son los topos, que desde tierra emergen a la superficie porque nadie ha visto nada, pues sigo yo con mi teoría que dentro de unos días se sabrá que esto no solamente no lo hizo Israel, sino que es un ataque de los rebeldes sirios, de la facción que menos la gente tiene ganas de oír que han conseguido hacer esto, como pueden ser los yihadistas. Bueno, tus previsiones se suelen cumplir, estaremos atentos a la autoría de este, de este lanzamiento. A ver si me hacen caso a Medio Oriente. Seguimos con la siguiente noticia. El fin de semana hubo un tiroteo en territorio egipcio cerca de la frontera con Israel, probablemente como consecuencia de un choque entre las Fuerzas Armadas del país árabe y una célula armada detectada en la zona. Si bien no se registraron heridos del lado israelí, el ejército reforzó sus fuerzas en la zona. No se descarta que la célula armada tratara de atacar objetivos israelíes. A raíz de estos disturbios en la península del Sinaí, el Ejército de Defensa de Israel está ultimando los detalles finales del proyecto Reloj de Arena para fortificar la frontera, cuyo objetivo es crear un obstáculo masivo de decenas de metros de alto junto a la frontera marítima con Egipto, cerca de Eilat. Se trata de una zona particularmente susceptible de ataques debido a los arrecifes de coral. Los comandantes de los batallones temen que terroristas aprovechen el terreno para infiltrarse en Israel a través del mar. Bueno, lo que decíamos que esta zona de Eilat es muy sensible porque está bastante aislada del resto de Israel, digamos, está justo en la punta de Israel. Es una zona muy turística, entonces muy golosa para ataques terroristas. Ahora, también es verdad que el ejército egipcio
también lo sabe y también es un buen sitio para que ellos pillen a los que van a hacer los atentados. Hasta ahora estaban un poco con las manos atadas porque Morsi no les daba todo el carrete que ellos pretendían, y ahora sí. Y entonces pues se escuchan muchos tiroteos, la gente está un poco inquieta, pero no llegan a terreno israelí. De todas maneras, dentro de poco ya saldrán algunas ONGs humanitarias diciendo que el obstáculo reloj de arena es un nuevo muro, ¿no? Es un nuevo muro, va en contra de la libertad de acción de las arenas del desierto o de los corales del mar, y alguien seguramente pondrá una pica en Flandes porque se quiten este tipo de historia. Bueno, lo que sí es importante es que la zona está siendo vigilada actualmente por las naves de la Armada y las patrullas de la Guardia de la Frontera estacionada en la región. O sea que Israel no solo controla desde la tierra, que es la puntita, sino también desde el Mar Rojo, que ahí tienen un poquito más de margen de acción para moverse si están en aguas internacionales. La tercera noticia vincula Israel con España, puesto que el primer ministro israelí, como les adelantábamos en titulares, Benjamin Netanyahu, será investido en septiembre doctor honoris causa por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, la UCAM, apadrinado por el expresidente del gobierno español, José María Aznar. Según informa la universidad, Netanyahu mostró su alegría por este nombramiento y se comprometió a coordinar personalmente las relaciones que a partir de ahora se pondrán en marcha entre la institución docente privada española y distintas universidades de Israel. El padre del primer ministro israelí, Ben-Zion Netanyahu, estudioso de la Inquisición española, fue investido en su momento doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid. Por otra parte, la UCAM anunció que creará el primer Centro Europeo de Cultura Sefardí, dirigido por David Rosen, rabino director internacional de Asuntos Interreligiosos del Comité Judío Americano, la primera cátedra internacional de estudios judaicos, una biblioteca, una sinagoga y un centro de estudios o yeshiva de la Torah y el Talmud. Bueno, desde aquí felicitamos por una parte a Netanyahu, pero a quienes realmente tenemos que felicitar es a la Universidad Católica San Antonio de Murcia por sus esfuerzos que están haciendo por incluir en su currículo los estudios judíos y al máximo nivel. David Rosen también es un rabino que participa en el diálogo interreligioso de esta sociedad que está en Viena, que ahora no recuerdo, que está patrocinada por el rey Abdullah de Arabia Saudita, etcétera, etcétera. O sea que hace pocos meses tuvieron una reunión aquí en España, sí, que dimos en enero, cuenta en Radio Sefarad. En enero, aunque finalmente el rabino no vino, pero sí que es un personaje muy importante, a pesar de que él mismo, según denota su apellido, no creo que sea sefardí. Pero sí es importante que todo el tema que sea de estudios judíos, realmente lo más importante es que que esté supervisado por alguien que sabe del tema judío más que del tema sefardí, que por ahí hay mucha gente con diplomas escritos por ellos mismos. Y encaramos la última noticia de esta parte del informativo. Siria, al igual que Irán, hasta que hace poco retiró su candidatura, pretende conseguir un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La elección de los 14 asientos disponibles para integrar este organismo con sede en Ginebra se celebrará en noviembre en Nueva York. Tras la retirada de Irán, hay 6 candidatos para el bloque asiático, entre ellos China, Jordania, Maldivas, Arabia Saudita, Vietnam y Siria, que se disputarán 4 escaños. El embajador israelí en Naciones Unidas, Ron Prosor, afirmó que este podría ser un nuevo récord de locura en Naciones Unidas y manifestó que sería como poner a Don Corleone al frente de un programa de protección de testigos. Por su parte, la embajadora estadounidense ante la ONU, Rosemary DiCarlo, sostuvo que ni Siria ni Irán deberían ingresar en el organismo. Recordemos que según el recuento oficial de este organismo, más de 93.000 personas murieron a causa de la represión y los combates entre los rebeldes y el ejército sirio. Me parece una broma, ¿no? Desgraciadamente no es una broma, gracia. Porque hasta que Irán se retiró iban también con muchas ganas. Y no te olvides que uno de los países que presidió la Comisión de Derechos Humanos fue Libia cuando estaba Gaddafi.
O sea que hay que tener bemoles. Pero es que... Te gracia el representante israelí, ¿no? No, bueno, el representante israelí lo ha dicho perfectamente, a mí ya no me queda ya para añadir más en el comentario. Lo único es que con la retirada de Irán han quedado 6 candidatos para 4 escaños y la verdad que excepto Maldivas, sí, que no la conozco de nada, como quien dice, todo lo demás me suena más o menos, ¿no? Pues China, Jordania, Arabia Saudita, Vietnam y Siria. Vietnam supongo que ha cambiado mucho desde las películas de Estados Unidos, pero vamos, Siria está muy mal que esté allí, pero vamos a ver, Arabia Saudita, China, Jordania, yo qué sé, la verdad que me parece que todo este Consejo de Derechos Humanos es una broma. Desgraciadamente, como lo son muchos de los organismos de Naciones Unidas, aquí abundamos hablando de la UNRWA, de este organismo que se dedica a eternizar a los refugiados palestinos y solamente a ellos, y a eternizarse a los funcionarios que viven de eso desde hace 65 años. Y venimos ahora a la sección de las noticias culturales. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien. ¿Qué tienes para empezar? Pues mira, empezamos en Toledo. ¿Sabes mismo? que sí, muy cerquita? Que aquí mismo en Sefarad, eso sí. Eso, en la capital de Sefarad. Sí. Hace escasos días se clausuró un curso de estudios judío-cristianos, de estudios judíos en Toledo. Uh-huh. Lo recordarán nuestros oyentes. Uno de los ponentes fue el investigador y arqueólogo francés Jean Passini, que nos habló de esas cuevas, de esos túneles de cripto judíos que seguían practicando el judaísmo a pesar de haber tenido que convertirse al cristianismo, y cuánto de Toledo está ahora dado por estas cuevas y estos túneles, ¿no? Entre otras cosas habló de eso. Bueno, pues ahora ha ido más allá y ha hecho una declaración fuerte, interesante. A ver. Él afirma que no se hace lo suficiente para proteger la judería de Toledo y que el ayuntamiento hace solo esfuerzos por atraer turismo. Bueno. Por eso urge a la creación de un centro de investigación del Toledo judío, y aunque las administraciones aducen falta de recursos para ponerlo en marcha, considera que lo que falta es interés. Ha decidido... Bueno, sí, lo que pasa es que por más que se ponga muy farruco hoy en día, no creo que vaya a sacar mucho, porque aunque Toledo quisiera, no lo dejarían hacer. Hoy en día está todo embargado y controlado. Bueno, él ha comentado que este centro de investigadores ofrecería una versión amplia, no solo para historiadores, sino también para arqueólogos, documentalistas, archiveros e incluso arquitectos que conozcan Toledo, porque a su juicio es muy complejo conservar el patrimonio de la ciudad y si no se hace, se pierde. No, eso está claro y estamos de acuerdo en lo esencial con Passini, que hay que hacer estas cosas. Lo que pasa es que tenga un poquito de paciencia, que hoy en día también en Toledo y en el resto de España hay gente que lo está pasando mal para comer, y entonces en estos momentos plantear inversiones de ese tipo es complicado. Bueno, pues Passini va más allá y ya tiene en su mente 2 posibles ubicaciones para este centro de investigación. Una sería el edificio de la antigua mezquita de las Tornerías o la planta superior del Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, a mí eso me parece que es lo de menos. Sí. Yo creo que para estas cosas lo más importante es conseguir recursos. Claro, perdona que te interrumpa. Y ha dicho que si no recibe ayuda en Toledo, se tendrá que ir a Granada. Pues nada, como si en Granada va a encontrar mucho dinero. Le deseamos suerte al profesor Passini. Claro, y si no le va bien excavando arqueología judía, se va a hacerla para arqueología árabe. No entiendo muy bien la filosofía del profesor. Pues nada. La segunda noticia nos traslada a Canarias, Jorge, pero nos habla de SOA. Es muy interesante. SOA en Canarias. SOA en Canarias. La editorial Sin Índice presentará el 24 de julio Generaciones. Es un poemario inédito en castellano de Rachel Cohn, una escritora canadiense de origen polaco superviviente del Holocausto, cuya obra ha investigado y traducido la profesora de la Universidad de La Laguna, Elena Sánchez, que ya tiene todas las papeletas para ser
entrevistada en Radio Sefarad. Así es, Elena, vamos a por ti, que lo sepas. Si la profesora Elena Sánchez estará prevenida, pero vamos a ir a por ella, como bien dices. Bueno, esta poetisa nació en 1898 en Chusakora, en la actual Ucrania, en la que fuera la Galicia del Imperio Austrohúngaro. ¿1898? 1898. Entonces tiene más de 100 años. ¿Está viva esta señora? Pues a ver, es un dato que desconozco si está viva o no, pero su obra sí. Porque si no, sí, tendría que tener 120 años. Me parece que ya se habrá muerto. Bueno, en su obra, que sigue viva, que su obra, sí, muestra la impotencia ante la indiferencia de la Europa del momento y la certeza de que los asesinos salen del mismo contexto que sus víctimas. Ese sentimiento de pérdida, la nostalgia y la esperanza de una tierra prometida en Israel continuaron dominando la poesía de su etapa canadiense. Bueno, nos llega este poemario interesantísimo del que, como les decimos, amenazamos con seguir hablando aquí en Radio Sefarad. Igual llegamos a interesar a las chicas de Shoah con letra de mujer, ¿no? Exacto. Porque, bueno, esto no es exactamente un testimonio, pero es una ficción, es un poemario basado en lo mismo. Y terminamos la agenda cultural de hoy con pintura, con artes plásticas, porque la artista chilena Loti Rosenfeld expone en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo por una poética de la rebeldía. Este es el título de la exposición, a la que le quedan muy poquitos días, por eso les animamos a visitarla. Estará hasta el 21 de julio. La creadora, de 70 años y pionera de las videoinstalaciones en Latinoamérica, presenta su primera retrospectiva en Europa. ¿Y esto es dónde? En el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. ¿En qué ciudad? En Sevilla. Sevilla, claro. Es que habíamos dicho todo habíamos menos... Dicho dónde, exacto. Habíamos dicho como el chiste. Eso. ¿Sabes el chiste de unos que se encuentran en la Puerta del Sol en Nochevieja? ¿No? Cuéntamelo, pero rápido porque estamos al final del telediario. Bueno, se encuentran y le dice, ¿dónde estoy? Y le dice, ¿dónde va a estar? En la Puerta del Sol. Dice, no, país. Bueno, país, estábamos en Sevilla y nos vamos para seguir hablando de las noticias al día de mañana, pero no se olviden que en el medio tienen todo el resto de nuestra programación, así que disfrútenla. Y prometo no contar chistes mañana. Bueno, es que hoy era Tisha B'Av, la verdad que no era muy apto para contar chistes, pero bueno, nos perdonen. Sí. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Nuevos proyectiles de mortero errados desde Siria caen en Israel. Primera visita oficial estadounidense a Egipto desde el golpe. Israel califica de inaceptable la decisión polaca de prohibir matanzas kasher de ganado. Se conocen los datos de las compensaciones de la banca suiza a supervivientes del Holocausto y herederos. Estos, como les decimos, son los titulares de unas noticias que, como siempre, comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Muy y luego, bien. Más tarde, hablaremos de las noticias culturales contigo también. Por supuesto, pero ahora empezamos hablándoles de estos proyectiles de mortero. Ayer cayeron en territorio israelí 3 proyectiles de mortero disparados desde Siria. Los obuses cayeron en el norte de las alturas del Golán, cerca de la valla fronteriza, afortunadamente a campo abierto, por lo que no causaron heridos ni daños materiales. Fuentes del ejército estimaron que se trata de disparos errados, por lo que tampoco se han dado instrucciones especiales a los habitantes de la región. El domingo pasado también se detectó la caída de un proyectil de mortero disparado desde el territorio sirio, en el norte de la meseta del Golán, que tampoco produjo heridos ni daños materiales. Y la semana pasada, un obús cayó en un monte frutal de un kibutz del Golán, cerca de la valla fronteriza, en el contexto de combates entre el ejército sirio y los rebeldes en la aldea Yufba. ¿Te recuerdas, Raquel, cuando el año pasado cayeron unos obuses en territorio turco? Sí, el lío que se montó. El lío que se montó Erdogan ahí con el Parlamento turco, que le dio permiso para declarar la guerra en cualquier momento y contra cualquiera. O sea, sí. Fue alucinante lo que es Urbi la democracia. Et Orbi. Urbi et Orbi, así se la gastan las democracias turcas. Así que, bueno, imagínate esto en Israel, todo lo que está tragando Israel, porque claro, la gente dice, vale, son balas perdidas. ¿Y entonces qué? Tú no tienes derecho a, ya que el gobierno es incapaz de controlarlo, porque en esa
región están los rebeldes, tú no tienes derecho a hacer una incursión para limpiar y que no te ataquen y que no haya balas perdidas que siempre caen de tu lado. Vamos a ver. Y sobre esto, por ejemplo, en Naciones Unidas, por supuesto, ni media palabra ni tres cuartos de letra. Está muy ocupado con la Comisión de Derechos Humanos. Todavía están debatiendo si Siria se merece estar entre los derechos humanos. Venga, vamos a seguir adelante porque esta noticia... Continuamos. El vicesecretario de Estado de los Estados Unidos ha visitado el Cairo para pedir una transición democrática rápida e inclusiva y para limar tensiones con todas las partes. William Burns es el primer representante estadounidense en visitar Egipto desde el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi, que Washington aún no se atreve a denominar golpe y respecto al cual ha mantenido cierta cautela. Burns se reunió con el ministro de Defensa, Abdel Fattah al-Sisi, quien fue el encargado de anunciar la deposición de Morsi y es el hombre fuerte de Egipto. El encuentro duró 2 horas y según el periódico estatal Al-Aram, Burns mostró su apoyo a la actuación de los militares, pero les exigió una hoja de ruta clara para la transición. Asimismo, el enviado de Washington habría tranquilizado a los generales respecto a la ayuda militar que Estados Unidos ofrece cada año a Egipto, más de $1.200 millones que de momento seguirán fluyendo. Burns expresó el compromiso de su país para ayudar a los egipcios en esta segunda oportunidad para lograr los objetivos de la revolución y establecer un Estado democrático, como declaró. Por su parte, el gobierno israelí habría pedido a los Estados Unidos que no retire esa ayuda económica para no sufrir las consecuencias de un debilitamiento del ejército, sobre todo en la península del Sinaí. Bueno, aquí es una trampa multiestatal. Lo que está pasando en Egipto es como un gran catch-22, como se llamaba esa película. O sea, no hay posibilidad de hacer nada porque la situación es muy compleja. Tan compleja que, por ejemplo, Estados Unidos, si declara, como todo el mundo sabe, que esto fue un golpe de Estado, no puede ayudar. Y no si puede no ayuda, mantener su ayuda. No puede mantener su ayuda por sus propios reglamentos internos. Sí. Dictados en épocas democráticas, digamos de partidos demócratas, para evitar que se ayude a gobiernos dictatoriales. Pero resulta que lo que no se contemplaba entonces es el mal que peor. Esta situación como se da en Egipto, que una democracia, digamos, muy poco garantista que tenía Morsi, que había subido con una minoría de los votos. Qué sutil has estado en la definición. Sí, bueno, pero que subió con los votos, pero sí, claro, subió con una parte muy pequeña de la gente que votó, porque también dentro de lo que era Egipto, como era la primera vez en su historia, pues la mayoría mayoritaria, otra vez redundando en el tema, no llegó a votar. Entonces se dio la situación que estos de la oposición de la Plaza Tahrir tenían el doble de firmas en contra del gobierno que la que sustentaban el gobierno, cosa que sería imposible, inviable en cualquier otro país democrático. Imagínate en España, yo que sé, que los gobiernos suben con 10 millones de votos porque se consiguieran 20 millones de firmas. Eso, por más que a uno se le ocurra que podría llegar, jamás en España se reunieron más de, creo que 2 o 3 millones de firmas y para cosas que son de consenso nacional totalmente. Así que dentro de esta trampa 22 que vive Estados Unidos, también la vive especialmente Israel, porque Israel tiene que apoyar implícitamente al ejército de un país enemigo para poder asegurar su propia, digamos, seguridad nacional, algo muy, muy extraño. Continuamos y nos trasladamos a Europa. El viernes pasado el Parlamento polaco votó contra la producción de comida kasher, tal y como marcan las leyes del ritual judío. Israel ha convocado al embajador de ese país para una conversación de aclaración sobre la medida. El Parlamento descartó la propuesta del primer ministro polaco, Donald Tusk, de permitir la práctica que había sido prohibida el año pasado por el Tribunal Constitucional. 38 diputados de su propia plataforma política se unieron al voto de la
la oposición. Para Israel es una decisión totalmente inaceptable. Según argumentaron los parlamentarios polacos que votaron a favor del veto, la sichtá, en hebreo la acción de matar al ganado, en los mataderos kasher es cruel hacia los animales. En Israel replican que el argumento de la sensibilidad hacia los animales no es creíble, ya que en Polonia está permitida la caza como deporte y ocio, y se lamentan que sea precisamente Polonia la que veta esta práctica en Europa, ya que daña seriamente el proceso de restauración de la vida judía en este país, donde, como saben, antes de la Segunda Guerra Mundial vivían cerca de 3.300.000 judíos, que constituyen el 10% de la población general, siendo la comunidad judía más grande de Europa, de los cuales, al final de la contienda, apenas habían sobrevivido 380.000. Desde España, donde se encontraba ayer de visita, el primer ministro Tux definió la reacción del Ministerio Israelí de Exteriores como inapropiada. Pietro Kaklik, uno de los principales líderes judíos en Polonia, denunció que los prejuicios contra su comunidad, que abundaban en los años 30, han jugado un importante papel en el voto. Sí, ayer se produjo en España una situación... antes de ayer creo que fue la rueda de prensa. Sí, con Rajoy. Sí, con Rajoy, que se produjo una situación tremendamente exótica también. Ya estamos hablando no solamente de la lógica de Medio Oriente, sino también en Europa se dan situaciones exóticas. Dos jefes de Estado, jefe de gobierno en este caso, dos jefes de gobierno que aprovechan un encuentro totalmente anodino para tirar balones fuera de sus propios problemas. Es que en la comparecencia esta que todo el mundo estaba esperando a ver si Rajoy decía algo de Bárcenas... Hubo temática judía. Pero la primera pregunta fue temática judía. O sea, la primera periodista le preguntó al presidente polaco y le preguntó qué pasaba con los judíos. Y bueno, eso en España no lo han reproducido ni en las notas al pie de las servilletas del bar. O sea que esto es como que ¿a quién le importan los judíos en Polonia? Bueno, está bien que haya problemas en España, está bien que el caso de Bárcenas está que arde, pero también es importante que el mundo, no solamente los judíos, se preocupen que un país que hasta hace poco albergaba a la mayor minoría, digamos, de judíos del mundo, pues en este momento ponga trabas, aparte con excusas. Bueno, es absolutamente risible la sí, excusa, bueno, vamos a ver que Polonia... no se destaca por su sensibilidad hacia que si tú me dices, no sé qué parte de la India que siempre han sido vegetarianos, vale, pero que ahí, por ejemplo, porque respetan a las vacas y no las matan, vale. Pero de hecho, Jorge, yo no soy una experta, pero se supone que la forma de sacrificar al animal en el judaísmo es más beneficiosa, o sea, no les causa tanto menos dolor. Cruel que esto, sí, que ¿no? Pero bueno, eso es una discusión como la del sexo de los ángeles. No le podemos preguntar a las vacas qué es lo que sienten, porque el método de la shita consiste en que los animales se desangren totalmente, ¿vale? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que eso le produce? Yo creo que le produce mucho menos dolor que clavarle banderillas y atravesarle con un estoque en una plaza donde están sudando como bestias, ¿no? Valga la redundancia. Pero tampoco estamos cuestionando, tampoco es que Israel viene a cuestionar, ni la India, con su defensa de los valores de las vacas que consideran sagradas, ha cuestionado que va a romper relaciones diplomáticas con España o con México o Francia por tener los espectáculos de toros. Entonces, ¿a qué viene que Polonia de pronto se haga la exquisita con ese tema? Pues solamente hay una palabra que explica todo esto. Empieza por A. Empieza por A, acaba por O y se dice antisemitismo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues sobre eso un poco va la siguiente noticia con la que terminamos esta parte del informativo. Supervivientes del Holocausto y sus herederos recibieron $1.240 millones de un fondo suizo creado después de un escándalo sobre las cuentas inactivas de los judíos asesinados durante la Segunda Guerra Mundial. Estas operaciones se realizaron desde 1998, con los bancos suizos y el Congreso Judío Mundial firmaron un acuerdo sobre la restitución de bienes judíos inactivos. Los bancos suizos, acusados de albergar durante décadas cuentas judías inactivas, entregaron en 1998 la cantidad señalada y el juez invirtió estos fondos en obligaciones estadounidenses a la espera de que fueran distribuidos. Unos 457.000 supervivientes del Holocausto y herederos recibieron fondos. Unos
199.000 ex trabajadores forzosos de la Alemania nazi recibieron 288 millones de dólares y 4.100 refugiados judíos que fueron rechazados por Suiza durante la Segunda Guerra Mundial, percibieron otros 11,6 millones de dólares. Además, se entregaron 205 millones a 236.000 víctimas de los nazis especialmente necesitadas que viven sobre todo en países de la ex Unión Soviética. Aunque estaba prevista la entrega de 800 millones de dólares a los poseedores de cuentas bancarias o a sus herederos, solo fueron distribuidos 726 millones. En 2006, el juez encargado también autorizó los pagos para 12.300 solicitudes que eran plausibles pero no documentadas. Bueno, hay gente que dice, estos judíos con el tema del holocausto se lucran. Pues fíjense ustedes quién se estaba lucrando con el tema del holocausto. Los bancos suizos durante décadas, estamos hablando 40, 50 años, no dijeron ni pío que había cuentas que eran de judíos, que claro, nadie reclamaba porque esos judíos habían sido muerto, y sus familiares. Y sus familiares no sabían que tenían esas cuentas. Tampoco los bancos suizos hicieron grandes esfuerzos por decir, tenemos aquí una cuenta del señor Manfred Stein, a ver que venga alguien a recuperar el dinero. No, ellos salvaron su propia economía porque estamos hablando de miles de millones de dólares, miles de millones de dólares. Esto es lo que se llegó al compromiso, fue de los 1.240 millones, fue una cifra que se estipuló en el año 1998 en base a una serie de acuerdos y como desglosaban aquí, pues fueron entregados a un montón de personas. También es verdad que por algún sitio apuntaba, y eso era quizás lo más escandaloso, lo que costaba la gestión de estos estudios y traspasos de dinero, porque por ahí se fueron muchísimos millones de dólares. Se está hablando de 800.000 dólares por mes. Que ya me dirás tú, a ver, cuánta gente trabajaba buscando o organizando el tema de los pagos. Yo qué sé, 20 personas, pero 800.000 dólares por mes. Parece un sueldo muy elevado. Parecen sueldos muy elevados y muy imposibles. Me también, parece ¿no? que aparte de los suizos, por aquí también hay algún otro avispado. Pero bueno, vamos a terminar con el tema de la Shoah porque nosotros queremos pasar ya a los temas culturales. Y aquí estamos con los temas culturales que nos traes. ¿Qué es lo que nos traes hoy, Raquel? Pues mira, Jorge, hace escasas semanas les hablábamos a nuestros oyentes de esta Asociación Judía de Artistas Plásticos de España, ¿sí? AJAPE, que se había formado un poco en el entorno de Dabar, del Centro Cultural Dabar, que llevaba Sandra Israel, que desde aquí la saludamos porque ya estará en Israel. Así que hablamos con uno de los responsables de esta Asociación Judía de Artistas Plásticos, que precisamente ahora expone no podía ser de otra manera, el CAL de Barcelona, porque muchos de los miembros son catalanes. Bueno, es una oportunidad única para conocer... Pero no en un sitio de la comunidad, sino en una galería, simplemente. En CAL Barcelona. Es una galería en la calle Santo Honorat 9. Sí, es una galería que está ahí en el barrio gótico. Sí. En esta oportunidad exponen sus obras artistas que forman parte de esta asociación y que son Andrea Mindel Cohen, Susana Peses y Adolfo Misraji. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de julio, así que siempre es bueno oír la entrevista en Radio Sefarad que nos quieren contar, pero claro, tratándose de arte plástico, si ustedes pueden acercarse y ver estas obras, pues mejor que mejor. Sí. Porque la imagen vale, en este caso, más que las palabras. Sí. Bueno, y continuamos hablando de exposiciones, de una exposición de la que les venimos hablando todo este 2013, esa, y aún sigo viendo sus rostros. Pero claro, ha cambiado de sitio. Ha cambiado de sitio, ya les anunciamos este traslado a nuestros oyentes y ahora la pueden visitar en el Museo de Historia de Cataluña. Ya saben que es una exposición producida por la Fundación Shalom de Varsovia con el objeto de honrar la memoria de esos miles de judíos de los que hablábamos antes, millones de judíos de los que hablábamos antes. Sí, los judíos en el informativo. Polacos. Yo mismo soy descendiente de esa enorme cantidad de gente que vivía en terrenos de lo que entonces era Polonia, porque después también parte de lo que era esa Polonia pasó a ser la Unión Soviética y hoy en día es parte de Ucrania, Bielorrusia, ahí también metieron tajada.
Bueno, y ya una recomendación un poco para todos los públicos, Jorge, porque en Girona el día 24 nos invitan a disfrutar de tardes de cuentos para niños. Uh-huh. Dentro de este circo de tardes de cuentos que se celebra en el Centro Monastrusa Porta, se ofrece un programa de cuentos específicamente judíos para niños. Uh-huh. En este caso también es curioso porque es para, ahora cuando les diga el título de la actividad lo entenderán, cuentos judíos con lengua de signos y funambulismo con Bliss y Coco. Suena muy bien, Bliss y Coco, grandes artistas. A grandes funambulistas, pero supongo que con lo de lengua de signos es también para gente, por ejemplo, que tiene impedimentos auditivos. Sí, una ¿no? discapacidad auditiva. Bueno, pues esto será el 24 de julio y la hora, no se le ha dicho, las 18:30 de la tarde. Así que... Llevarse una sombrillita porque sí, bueno, ahí en Gerona también pica el sol. Pero qué bonito es. Sí, no, pero seguramente igual esto lo hacen adentro. A cubierto, sí, segurísimo. Sí, con potentes aires acondicionados. Eso es. De cuento. De cuento. Bueno, ¿mañana más? Bueno, pues entonces mañana más, aquí estaremos y esperemos, como siempre esperamos, que mañana las noticias también de la primera parte sean mejores, pero eso no se lo podemos prometer. Hasta mañana. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. La Unión Europea boicotea a los habitantes de los territorios en disputa y el gobierno israelí reacciona. 2 rebeldes sirios toman un puesto abandonado del Sahel. Un judío apuñalado por árabes en la ciudad vieja de Jerusalén. Hamás pierde apoyos y popularidad. Estos son los titulares de las principales noticias, unas noticias que va a comentar, como siempre, Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal, Raquel? Y después iremos, como siempre, a las noticias culturales. Pero comenzamos con estas que les adelantábamos en titulares. La Unión Europea cortará el grifo de las ayudas y subvenciones a partir del año que viene a todas las organizaciones y empresas israelíes que trabajen en los territorios en disputa. La portavoz de la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, recalcó el consenso europeo sobre este viraje diplomático sin precedentes, señalando que estas directrices están en la línea con la postura tradicional de la Unión Europea de que los asentamientos israelíes son ilegales. Las autoridades europeas incluso podrían reclamar visados a los colonos israelíes que vivan en este tipo de asentamientos. Este anuncio ha desencadenado fuertes críticas desde el gobierno israelí. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha arremetido contra la Unión Europea por abordar antes este asunto que la guerra civil en Siria o el programa nuclear iraní y ha declarado que no permitirá que cientos de miles de israelíes se vean perjudicados rechazando dictados externos sobre las fronteras. Estos asuntos serán resueltos solo a través de las negociaciones directas, ha agregado el primer ministro. El ministro de Finanzas israelí y líder del partido centrista Yesh Atid, Yair Lapid, acusó a la Unión Europea de aislar a Israel y sabotear los recientes esfuerzos de Kerry para reavivar el proceso de diálogo entre palestinos e israelíes, tachando la medida de miserable y sosteniendo que son los palestinos los que, con su continuada negativa a reanudar las negociaciones, creen que Israel sucumbirá a la presión económica internacional. Ayer el presidente palestino Mahmoud Abbas se reunió con Kerry en Amán, la capital de Jordania, en el marco del impulso político que pretende dar el jefe de la diplomacia estadounidense. Bueno, esto es una verdadera vergüenza. Hoy en día lo comentaba con algún amigo que parece que el problema de la paz no son ni los israelíes ni los palestinos, es Europa. Europa que apuesta siempre contra la banca, apuesta siempre a contracorriente y que ahora en el medio de la vorágine, de la guerra civil en Siria, de los problemas en Egipto, del programa nuclear iraní, ellos el problema que tienen es los asentamientos. Los asentamientos, lo que venga de los territorios. No lo entiendo porque aparte van a hacer un boicot cuando, por ejemplo, esta semana se encuentra de visita en el Senado de España alguien que viene a explicar a qué se destina el dinero de ayuda de las ONGs.
que supuestamente van a favorecer la paz entre los pueblos, que supuestamente también es la iniciativa esta. Y ya se sabe que la mayoría de ellas, si no prácticamente el 100% de las ONGs a las que se destina más de 1 millón de euros anuales desde España y los tantos millones desde Europa, pues están simplemente actuando desde una facción política que trata de demonizar a Israel y poner todo el peso de las negociaciones de un solo lado para que no haya negociaciones. Todo lo que están haciendo Europa últimamente va en contra de tener unas negociaciones directas. ¿Cómo van a decir ellos dónde está el límite? Si eso no se lo han discutido y ni siquiera lo han dicho los palestinos en una mesa de negociación. Claro, sí, alguien puede decir, pues todo lo que es del 67. De la misma manera que un colono puede decir todo lo que hay entre el Nilo y el Éufrates. Pero esas son opiniones y no son las conclusiones ni son las negociaciones que deciden dónde está el límite de un país. Es como, vamos a ver, yo creo que Estados Unidos, por ejemplo, tendría que boicotear, si es amigo de España, tendría que boicotear todos los productos que vengan de Gibraltar. Todo el dinero que se financia desde Gibraltar, pues tendría que estar boicoteado porque es una colonia. A ver, ¿por qué Europa no boicotea eso? ¿Por qué no boicotea eso la señorita Catherine Ashton? Seguimos. 2 individuos armados, probablemente rebeldes sirios, tomaron una posición abandonada del Ejército de Defensa de Israel en el centro de las alturas del Golán. La posición está del otro lado de la cerca fronteriza, pero aún dentro del territorio israelí. Una patrulla detectó a los sospechosos y fue atacada, probablemente por parte de las fuerzas del régimen de Assad, que apuntaban a los rebeldes en el puesto militar israelí. La unidad militar israelí respondió al fuego sin que hubiera heridos ni daños materiales. Los sirios armados lograron huir de la posición antes que arribaran las tropas israelíes de refuerzo. En la misma jornada cayeron en territorio israelí unos 25 proyectiles de mortero a resultas del combate que se estaba desarrollando entre las fuerzas rebeldes y el ejército sirio en la aldea de Al-Madrilla, cerca del paso fronterizo de Qutneitra. Bueno, estamos hablando ya no de disparos solamente, sino de gente que se acerca a la valla, a la frontera, y a 25 proyectiles de mortero en un solo día. Esto pinta muy mal. Esto pinta muy mal porque evidentemente altera no solamente la seguridad, pone en cuestión la seguridad de la población civil. La población civil de la zona. Estamos hablando de que en los altos del Golán, que no solamente habitan, como dirían, colonos, no, también hay poblaciones drusas, por ejemplo. Y los drusos, que por si alguien no lo sabe, son árabes, pero no son musulmanes. Tampoco son cristianos, tienen su propia religión y están perfectamente integrados en el Estado de Israel. No tanto así los drusos del otro lado de la frontera con Siria, que lo pasan bastante mal, especialmente en estos tiempos en que el que no está en contra de Bashar al-Assad pues tiene que unirse a la yihad islámica, y si tú no eres islamista y ni siquiera eres musulmán, pues lo pasas muy mal, como lo deben estar pasando los kurdos, no los kurdos, sino los drusos de la zona siria. Pero el tema es que esta frontera ya está demasiado porosa, hay demasiados incidentes y esto puede traer consecuencias, y en algún momento van a caer esas consecuencias y todo el mundo va a decir que Israel es un país agresivo porque Imagínate que en este encuentro con casi de fuego cruzado, los israelíes, la patrulla hubiera, no sé, respondido al ataque y hubiera muerto alguien, ya se hubiera montado. Bueno, yo por historias mucho menores que estas, yo he visto guerras en Latinoamérica, entre, por ejemplo, entre Perú y Ecuador hubo una guerra por donde pasaba un río que se había borrado con el tiempo. Así que por cosas mucho menores han habido guerras, y lo que pedimos desde aquí es que si hay fuerzas de interposición de Naciones Unidas, ya sabemos que tienen problemas, que los filipinos, que los de las islas de no sé qué, Fiji, que no les dan máscaras. Bueno, de alguna manera alguien tiene que solucionarlo, porque hay alguien que tiene que estar separando, que son las fuerzas de interposición. Y eso no puede ser de que dejen pasar a cualquier hijo de vecino que se cruce por ahí y se acerque hasta la valla fronteriza.
La tercera noticia nos traslada a Jerusalén. Como les comentábamos al principio, un judío ultraortodoxo de 33 años fue apuñalado por 2 árabes cerca de la puerta de Damasco de esta ciudad de Jerusalén. Al parecer, la víctima había estado rezando en el Muro de las Lamentaciones, en el Cótel, y salió de la ciudad vieja a través de la puerta de Damasco. Según los servicios médicos, el hombre fue apuñalado al menos 6 veces, pero en el hospital consiguieron estabilizarlo. Los agresores, identificados como jóvenes árabes, huyeron inmediatamente después del apuñalamiento. Bueno, aquí veremos otra brava acción de la resistencia palestina, que en vez de ser en la puerta de Damasco, sería 50 kilómetros a la derecha o a la izquierda y sería un atentado antisemita en toda regla. Pero aquí no, esto es resistencia palestina. Coger a un chico que viene de rezar y entre dos apuñalarlo en la oscuridad y salir corriendo. Bravo por la resistencia. Sí. Afortunadamente, esta persona de 33 años de la que les hablamos, pues se encuentra recuperándose. Y encaramos ya la última noticia de esta parte del informativo. La caída de los hermanos musulmanes en Egipto y el derrocamiento de su presidente, Mohamed Morsi, han dejado más aislado que nunca al movimiento islamista Hamás, que gobierna en Gaza y se prometía tiempos mejores con el ascenso al poder de su hermano mayor egipcio. El debilitamiento de los hermanos no es el único golpe que ha afrontado Hamás en los últimos tiempos. La deteriorada relación con Siria y con el grupo terrorista chií libanés Hezbollah, por su decisión de no apoyar al régimen de Bashar al-Assad, le ha pasado factura y ha enfangado sus relaciones con Teherán, otro de sus apoyos clave. El boicot internacional a Hamás, que rechaza abandonar la violencia, se unió en junio de 2007 a un bloqueo a Gaza impuesto por Israel con la cooperación del entonces presidente egipcio Hosni Mubarak, y absolutamente legal desde el punto de vista de la legislación internacional. De esta manera, Hamás destruyó el comercio, el empleo y el tejido industrial e hizo a la mayoría de sus habitantes dependientes de la ayuda humanitaria. La vía de escape al aislamiento ha sido desde entonces el eje formado por Irán, Siria y Hezbollah, que le provenían de soporte político, refugio a sus dirigentes y enorme apoyo militar y económico, unas bases que han empezado a derrumbarse. Algunos analistas incluso ven indicios de una pérdida de popularidad entre los palestinos, ya que Hamás nació como un movimiento de resistencia armada y obtuvo un gran apoyo por serlo, por lo que su tregua a largo plazo con Israel le ha supuesto perder mucho apoyo popular. Bueno, algo tenía que tener bueno todo lo que estaba pasando. Sí, ya habías comentado algo del aislamiento de Hamás en anteriores informativos. Sí, en realidad diciendo. En realidad esto no es exactamente una noticia, sino una tendencia, ¿no? Un trend, como se diría en Twitter. Es una tendencia y esperamos que sea una tendencia que se continúe. Lo que pasa es que en Medio Oriente todo lo que baja hace subir otra cosa. Entonces, sí, Hamás está de horas bajas. Eso es bueno para la Franja de Gaza, por supuesto. También para es bueno, los palestinos también. También es bueno indirectamente para los palestinos, incluso de Cisjordania, donde estaban empezando a ganar la calle. Pero, ¿quiénes son los que van a ganar dentro de la Franja de Gaza? No van a ser los de Fatah. Los que van a venir a reemplazar a Hamás ya están ahí desde hace tiempo y son los que ocasionalmente disparan algunos cohetes sin permiso de Hamás y que se llama Yihad Islámica, y son los mismos que combaten en Siria y son los mismos que están subvencionados por Irán. O sea que ahora Irán, en vez de pagar al gobierno de Hamás, paga a la oposición del gobierno de Hamás. Así que a Hamás le quedan unos cuantos telediarios, pero no mucho más, y pronto, desgraciadamente, algunos echarán de menos aquellos tiempos liberales de Hamás, porque la yihad es mucho más restrictiva con las libertades. Es un movimiento muy parecido al de los talibanes y que no tiene ninguna ambición política más que imponer la sharia en el mundo entero. Y el tema del Estado no es lo que les preocupa, porque para los árabes y para los islamistas la palabra clave es la ummah, que es la nación árabe. La nación árabe en el sentido de que los árabes la pan-nación conquisten y lleven el mensaje de Alá a todos los rincones del planeta, incluso ahí donde haya pingüinos en la Antártida también. Todo eso está incluido en lo que se llama la Guerra Santa o Yihad.
Así que, por un lado, es una buena noticia que jamás esté de horas bajas contagiado por la fiebre egipcia, pero vamos a ver qué pasa con la yihad, porque la yihad sigue funcionando y con mucho éxito en varios frentes. Están en Yemen, están en el norte de África, están en grupos de células tipo Al-Qaeda más dispersas, pero ya como milicias y ejércitos en muchos lugares, especialmente son los que están haciendo oposición al gobierno de Siria y están a punto de llevarse al bolsillo todo un país. Esto era lo que teníamos para contar en la sección noticias, pero ahora vienen las noticias culturales, que es lo que yo sé que ustedes estaban esperando. Al menos no vamos a hablar de la yihad islámica en esta parte del informativo, eso siempre es bueno. Eso es algo. Vamos a hablarles de música en primer lugar. Nos vamos a Sevilla, porque allí el día 22 Federico Lessner rinde homenaje a Gardel. Federico Lessner, ya hemos hablado de este pianista, de este autor en Radio Sefarad. Bueno, pues se presentará junto con Javier Ruibal, un cantautor conocido en España, de gaditano. Sí, no pero equivoco. Que de Madrid de toda la vida, un poco como le pasaba a Sabina, ¿no? Sí. También. Bueno, pues ellos en voz y guitarra rinden un homenaje a la obra de Carlos Gardel dentro del ciclo Noches en los Jardines del Real Alcázar Sevilla 2013, ese festival que se desarrolla durante todo el verano en la capital andaluza. Federico Lessner lleva muchos años trabajando con el tango y su traducción a otros idiomas musicales, sobre todo el jazz. Su proyecto más reciente se basa por completo en la música de Gardel, que bueno, a quien no tenemos que presentar, sobre todo a nuestros oyentes argentinos. O uruguayos, uruguayos, vale. Uy, muy bien. Bueno, voy a correr un tupido velo sobre este comentario para decirles que esta presentación es el 22 de julio, como les decimos, en Sevilla. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, pues ahora vamos a hablar de... seguimos en Andalucía hablando de danza. Y con conexión israelí. Te voy a leer algo. Todo suceso, todo fragmento de realidad tiene a nuestros ojos varias caras. Esto lo asegura Sharon Friedman, también. Hombre, Sharon. Ya sabes que es una de mis debilidades. Sharon Friedman, ese gran bailarín y coreógrafo israelí. Bueno, pues Sharon será el encargado de clausurar hoy jueves día 18 el primer encuentro internacional de coreografía y danza de Jerez en el Teatro Villamarta de esta localidad gaditana. Lo hará con su obra Al menos dos caras, que se presenta como una mirada subjetiva que nos lleva a investigar la frontera entre la realidad y la imaginación. La obra será interpretada por Arthur Bernard, el propio Sharon Friedman y Antonio Ramírez Estavigo. Y juega, bueno, pues con esa idea de la realidad dual, la fantasía, la realidad. Es una propuesta muy interesante de este gran bailarín que, como les hemos comentado en Radio Sefarad, recientemente recibió el Premio Internacional de Danza Alicia Alonso y que muchas veces tenemos la suerte de poder ver en nuestro país, puesto que está instalado aquí y aquí tiene su compañía Projects in Movement y siempre nos da muchas alegrías. Desde aquí les animamos a que participen en esta clausura de este primer encuentro internacional de coreografía y danza de Jerez con la obra de Sharon Friedman, Al menos dos caras. Muy bien. Y terminamos un poco tristes, Jorge. Sí, ¿qué pasó? Pues tenemos que hablar de la muerte, de la desaparición de Alfredo Papo. Ah, que era un promotor de jazz de Barcelona. Era un promotor de jazz de Barcelona, pero también era un sefardí. Hombre, Papo. Sí. Su lengua materna, como suponen, era el sefardí. Su familia la conservó desde la expulsión de 1492 y realizó pues una diáspora, el típico periplo de varios siglos hasta que la familia Papo recaló en Milán, donde nació Alfredo, pero a los pocos meses se trasladaron a París. Allí conoce el jazz, esa música resistente frente a los nazis, se enamora del jazz, pero claro, junto con su familia tienen que huir y llegan a Barcelona. Y es en Barcelona donde, como tú bien dices, se convierte en un emprendedor, en alguien que quiere traer el jazz a una España, bueno, pues en blanco y negro, en gris, una España de posguerra, en lo que sus conciertos aportan alegría y color, al menos, a la escena barcelonesa.
Y así ha fallecido Alfredo Papo. Que tenía ya sus añitos, ¿no? Sí, tenía 91 años. Por eso. Y se había prometido a sí mismo, o sea, en los últimos años había decidido oír toda su discografía. Lo tenía colocado por orden alfabético y había decidido oír de la A a la Z toda su discografía. No ha llegado a completarla, él mismo se reía de eso, decía que le iba a resultar imposible, pero seguro que ha disfrutado con la música que tanto amaba. Así que desde aquí nuestro homenaje. Nuestro homenaje es Zichrono Libraja, lo recordaremos tanto como un gran sefaradí, como un gran impulsor de la cultura en España. Pues nada, nos veremos mañana, ¿te parece? Mañana nos vemos. Pues Fenomenal. a ustedes también. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares. Kerry optimista pese a las precondiciones palestinas. Comienzan las emisiones de la Al Jazeera privada israelí. Se inauguraron las 19º Macabeadas. Retirado el graffiti de la Universidad Tailandesa con la imagen de Hitler junto a superhéroes. Como les decimos, estos son los titulares de unas noticias que, como siempre, comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Y Muy luego bien. iremos a las noticias culturales. Comenzamos con esta primera noticia que tiene como protagonista al secretario de Estado norteamericano John Kerry de visita en la capital jordana, donde se reunió con altos funcionarios de la Liga Árabe y con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Afirmó que la brecha entre Israel y los palestinos se ha reducido considerablemente e incluso estimó que las negociaciones entre ambas partes se reanudarán próximamente. Kerry llamó además a Israel a considerar seriamente la iniciativa de paz que presentó la Liga Árabe en 2002, iniciativa que promete la paz con 22 países árabes y 35 naciones musulmanas. El principal obstáculo para el establecimiento de una cumbre gira en torno a los presos palestinos. Los palestinos exigen excarcelar a todos los terroristas presos que están cumpliendo una condena a cadena perpetua en las cárceles de Israel desde antes de la firma de los acuerdos de Oslo en 1993, antes de que comiencen las negociaciones y de una sola vez. Por el contrario, Israel rechaza esta excarcelación, aparte de ellos, y exige liberar al resto en forma gradual, en paralelo con el proceso de paz. Jerusalén se opone a excarcelar a los terroristas árabes con ciudadanía israelí o árabes israelíes que fueron condenados por asesinato. En cambio, Ramallah sostiene que terroristas con un prontuario similar fueron liberados en el intercambio con Hamás para rescatar a Gilad Shalit. Los palestinos también exigen como condición previa el congelamiento de la construcción en los asentamientos y el reconocimiento por parte de Israel de las fronteras de 1967 como base para las negociaciones. Bueno, Kerry es una persona, al parecer, muy optimista. Sí. Creo que estuvisteis hablando de eso también en la sección desde Israel con Salem Ergi. Lo que uno se pregunta es qué base tiene para ser optimista. Yo creo que sí va a conseguir que se sienten a una mesa, pero vamos a ver, ya se ha sentado 80 veces a una mesa y el tema es que sobre qué base, porque prácticamente si para sentarse en una mesa tienen que liberar a todos los presos palestinos, tienen que congelar la construcción y lo más importante, reconocer ya son los límites del futuro Estado palestino, ¿de qué van a hablar? De que los palestinos van a decir que sí a eso y no a todo lo que pide Israel, ¿no? Con Jerusalén, con la capitalidad de Jerusalén en el centro, ¿no? Exacto, bueno, es que aparte me hace un poquito de gracia este entusiasmo de Kerry por el proyecto, la iniciativa del 2002 de la Liga Árabe, porque prometía la paz con 22 países árabes y 35 naciones musulmanas. Es como sacarse la lotería y de pronto tener que gastarse... 1 millón de amigos. 1 millón de amigos y tener 35 embajadas nuevas. La pregunta es, está bien, siempre es preferible, esa frase es muy conocida, preferible una paz fría a cualquier guerra caliente, ¿no? Vale, pero perder toda la seguridad por tener una paz que no se sabe qué es lo que significa para 22 países árabes y 35 naciones musulmanas, porque este señor está hablando también entre esos países árabes, o mejor, entre las naciones musulmanas, a Irán. Irán va a firmar la paz con Israel, pero va a seguir construyendo sus armas nucleares.
el hecho de que Israel tenga un diplomático en Malasia le va a mejorar algo su imagen en el mundo, su relación interior. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos hablando de que se tiene que dar seguridad. Eso es lo único que pide Israel, seguridad. Y mientras se hablen de otras historias, de metros cuadrados, de compensaciones económicas, de presos y de construcciones, pues no se abordará el problema principal. O sea, el problema principal no son los territorios, no son las bases, no son los palestinos, no es el dinero. El problema es la seguridad. Y Kerry, lo siento, pero tú no puedes asegurarnos absolutamente nada en estas condiciones. Sobre esto seguro que han hablado en esta emisión de la alternativa Al Jazeera desde Israel, que les apuntábamos al principio. Desde la ciudad de Yafo, al sur de Tel Aviv, ha empezado a emitir I24 News, la nueva cadena privada israelí que emite en árabe, inglés y francés y cuyos objetivos se resumen en varias IES. La I de internacional, la I de información, independencia, interacción e innovación. Su aspiración, ser una alternativa, como les decimos, a las grandes cadenas internacionales de información. La respuesta más directa a la poderosa cadena qatarí Al Jazeera. Pero a diferencia de esta y otras cadenas, es una empresa privada que no recibe ni un euro de un país o de un partido. Su director aclara que si France 24 sirve al gobierno francés, BBC al británico, RT es del presidente ruso Putin, Al Jazeera sirve los intereses del emir de Qatar. Y 24 News pretende aportar la óptica israelí sin que sea propaganda, queriendo que el mundo conozca a Israel en todas sus facetas políticas, culturales, económicas y sociales, sin limitarse solo al conflicto. Curiosamente, la cadena no puede ser vista todavía en el propio Israel debido a un contencioso con el organismo regulador de la televisión local, ya que el millonario Patrick Draik, uno de los principales donantes de I24 News, es el dueño del sistema de cables israelí HOT. Bueno, en realidad esto es casi lo de menos. O sea, la imagen de Israel dentro de Israel, pues tampoco es lo más importante. No, y aparte por eso también me parece lógico que esto se emita justamente en inglés, francés y en árabe. Porque y esperemos que algún día también lo hagan en español, y entonces la imagen, el sonido también llegue o se pueda captar desde las emisoras de España a través de satélite o lo que sea, ¿no? Según nos ha comentado Sal en su corresponsalía, por el momento así ha llegado a Europa, no a España, pero podemos entrar en la página web de esta emisora y desde allí, ver las noticias a través de la web, ¿no? Sí. Bueno, les damos la bienvenida porque, como decimos, es una iniciativa, primero que es una iniciativa privada, que esto no es propaganda oficial del gobierno, y me imagino que muchos usarán también cuando empiecen a emitir cualquier crítica que haya hacia Israel para ponerla, como lo hacen con la prensa, decir, los propios israelíes dicen. Seguro. Así que bueno, ya oiremos hablar de I24 News. Bueno, ahora hablamos de deporte. Con la presencia del presidente israelí Shimon Peres, el primer ministro Benjamin Netanyahu, altas autoridades y 30.000 espectadores, se inauguró ayer en el estadio Teddy de Jerusalén la 19ª edición de la Macabeada, la más grande competición deportiva del mundo judío, en la que este año participarán cerca de 9.000 deportistas representando a comunidades de 80 países del mundo, incluido Israel, todo un récord. El creador de la Macabeada fue Yosef Yekutieli, figura clave entre los deportistas judíos en Palestina durante los años 30, antes de que se fundara el Estado de Israel, quien también era entonces líder del club Maccabi. Basándose en la idea de crear una versión judía de los Juegos Olímpicos, Yekutieli organizó la primera Macabeada en Tel Aviv en 1932, en la que participaron 390 deportistas que durante 5 días compitieron en diferentes especialidades como atletismo, natación y fútbol.
El acto de clausura contó con la presencia del Alto Comisariado del Mandato Británico. La segunda Macabeada se realizó en 1935 y aunque los organizadores planearon una nueva edición para 1938, esta ya no se pudo llevar a cabo debido a la tensión política reinante en Europa. Tampoco se organizaron Macabeadas durante la Segunda Guerra Mundial y hasta la fundación del Estado de Israel en 1948. Así, la tercera edición tuvo lugar en 1950 y desde entonces se transformó en una tradición que se viene manteniendo cada 4 años. El primer caso de un récord del mundo se estableció en 1957 cuando Isaac Berger de Estados Unidos rompió una plusmarca en pesas. La de 1969 se recordará por la destacada actuación del nadador Mark Spitz, quien antes de convertirse en medallista olímpico ganó 5 medallas de oro en los Juegos Hebreos. También sobresale la de 1973, donde las estrellas fueron los hermanos gemelos nadadores Anita y Brent Jarmotinsky de Suecia, que entre ambos cosecharon 9 medallas de oro y 4 de plata. Dicha Macabeada se realizó en memoria de los 11 deportistas israelíes asesinados en los Juegos Olímpicos de Múnich, 1972, por terroristas palestinos. La 19ª edición este año incluye 42 especialidades deportivas diferentes, parte de ellas por primera vez como natación en el mar, bridge, bádminton, balonmano, arco y flecha y hockey sobre hielo, entre otras. Las competiciones se realizan en 4 categorías distintas: juventud, másters, competición abierta y paraolímpica. La ceremonia de clausura está prevista para el 30 de este mes. Y hoy mismo tienen también una entrevista con uno de los más jóvenes deportistas que viajan desde España a estas Macabeadas a participar en fútbol sala, ¿no? Fútbol sala, joven y entusiasta, ¿eh? Joven, hombre, claro, era la primera vez. Aparte yo diría que es perfecto lo de las Macabeadas, pero que incluso se puede superar a los Juegos Olímpicos e incluir algunos juegos, por ejemplo, que no están, algunos deportes que no están contemplados en el Panteón Olímpico, como es la fundación de sinagogas, porque siempre se dice que cuando hay 2 judíos fundan 3 sinagogas. A ver, en individual y en equipos, a ver cuántos minyanim son capaces de organizar 10 judíos. Bueno, continuamos. La Universidad de Chulalongkorn, el principal centro académico de Tailandia, se disculpó en nombre de los estudiantes que pintaron un grafiti que mostraba a Adolf Hitler junto con Superman y otros superhéroes, diciendo que los jóvenes universitarios no se dieron cuenta que la imagen de Hitler podría ofender a alguien. El grafiti inmenso fue colocado fuera de la Facultad de Arte de la universidad como parte de un homenaje a quienes se gradúan este año. Decía "felicitaciones" en letras gruesas blancas y mostraba a Hitler con un brazo en alto realizando el saludo nazi junto a Batman, Capitán América, Hulk e Iron Man. Eso. Deseamos expresar nuestras sinceras disculpas formales por el mural Superhéroes de nuestros estudiantes, afirmó el decano de la Facultad de Arte. Les puedo asegurar que tomamos este asunto con mucha seriedad. El grafiti estuvo a la vista pública durante 2 días antes de que fuera retirado tras las críticas. El Centro Simón Wiesenthal criticó el grafiti antes de que desapareciera. Bueno, es normal que son universitarios. Ya, bueno, digamos que por lo menos... sí, uno en Tailandia yo puedo pensar de que realmente no sabían lo que estaban haciendo. Lo que sí te llama la atención es que la imagen de Hitler, para gente que no ha vivido para nada en su historia eso, se haya convertido a la de un superhéroe, en un icono. No, ellos dicen que justamente la de Hitler estaba en blanco y negro y era como el malo, el malvado que se enfrentaba a los superhéroes. Pero esto que se convierta en un icono de ficción, alguien que en la realidad ha provocado tanto daño y tanto dolor, pues es preocupante, así que desde aquí, no sé si nos escucha alguien en Tailandia o en el sudeste asiático, hay que hacer un poquito de trabajo de explicar a la gente que así como nosotros tampoco vamos disfrazándonos, de Taras Bulba, que seguramente ha masacrado a mucha gente, pues que ellos tampoco bromeen con el tema de Hitler, que es muy doloroso. Bueno, y ahora vamos a lo que no nos duele, a la cultura y al arte.
Pues comenzamos la agenda cultural de este informativo hablándoles de cine. Les invitamos hoy, día 19, a que se acerquen al Instituto Francés de Zaragoza para ver, dentro de su ciclo Cine y Debate en la Mediateca, una proyección de la película La Famille Bolger, una película francesa que nos cuenta las vicisitudes de Simón, un alcalde judío y padre de familia de carácter carismático y cargante, al que le gusta meterse donde no le llaman. La película ha obtenido excelentes críticas. ¿No la hemos visto? ¿Tú la has visto? No. Bueno, pues ya nos contarán nuestros oyentes. O sea que el crítico no soy yo, ¿eh? No, el que le ha cosechado excelentes críticas, no. Yo no, en general no siembro ni cosecho críticas. A ver si algún oyente se acerca al Instituto Francés y nos cuenta qué le ha parecido la película. Nos situamos ahora en Madrid para hablarles de ese tercer Festival de Hebreo Moderno que se viene desarrollando durante todo este mes y en concreto van a poder asistir el martes 23 a talleres de danzas israelíes de Rikudin de la mano de Mayan Erez, que es una bailarina contemporánea, profesora de pilates y experta en este tipo de danzas. Será en el Centro Cultural Nicolás Salmerón a las 7 de la tarde. Les invitamos a que se aproximen a las danzas israelíes con un taller muy divertido. Salmerón es ahí por Plaza de Cataluña, Príncipe Vergara, ¿no? Me parece que sí. Sí, creo que sí. Luego, el miércoles 24 tendremos un taller de cocina sefardí con preparación in situ de diversas recetas típicas judías. Una iniciativa muy nutritiva porque además después del taller los participantes, se lo comen. Así que una propuesta muy, muy interesante, muy nutritiva, como les decimos. Y desde aquí, pues continúan, ya saben, esas clases de hebreo que forman parte de este festival que ya alcanza la tercera edición. Desde aquí les felicitamos. Mucha suerte y mucha gente que vaya. Y ahora nos vamos a Andalucía, a Rota. También se están desarrollando allí unas jornadas, en este caso de cultura sefardí. Desde el 21 hasta el 24 podemos disfrutar en el cine, en la Casa de Cultura, con la proyección de diferentes películas israelíes. Les decimos los títulos. Las estrellas de Shlomi será el día 21, Islas Perdidas el 22, Al final del mundo gira a la izquierda el 23 y A simple vista el 24. El día 25 de julio, en el Salón Multiusos Palacio Municipal Castillo de Luna, se dictará la conferencia El cancionero de Abraham Israel, Gibraltar 1771-1770 o con la aventura de investigar sobre los sefardíes con la eminente profesora del CSIC, Paloma Díaz Mas. Muy bien, sí, es muy interesante, es un cancionero judío descubierto en Gibraltar, que vamos a ver, que recoge la tradición de la zona, o sea que no van a ser canciones en inglés seguramente. Bueno, estas han sido las noticias y con esta nos vamos a despedir. Vamos a decir Shabbat Shalom. Por supuesto, Shabbat Shalom. Y nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes mejor.